¿Alguna vez te has preguntado qué ocurre realmente dentro de una cabina de avión segundos antes de que todo cambie para siempre? ¿Quién toma las decisiones que separan un aterrizaje normal de una tragedia que sacude a miles de personas? ¿Y por qué, cuando estalla una noticia impactante, siempre miramos al rostro famoso y casi nunca a la persona que literalmente sostiene el cielo con sus manos? Bienvenidos a mi canal de YouTube. Hoy no vamos a repetir titulares rápidos ni rumores sin alma. Hoy vamos a entrar en la parte invisible de una historia que todavía genera preguntas, silencios y muchas interpretaciones alrededor del nombre de Jason Jiménez. Si este tipo de contenido te gusta, recuerda desde ahora dejar tu like, compartir el video, suscribirte al canal, activar la campanita de notificaciones y, si quieres apoyar el trabajo, puedes usar el botón de Super Thanks para que sigamos investigando y trayéndote los detalles que otros no cuentan. Y por supuesto, quiero leerte en los comentarios, porque este no es solo un relato, es un espacio para debatir. Cuando se habla del vuelo en el que viajaba Jason Jiménez, la mayoría de la gente imagina inmediatamente al artista, su carrera, sus canciones, su fama y el impacto emocional que causó la noticia. Pero casi nadie se detiene a pensar en la figura que ocupaba el asiento izquierdo de la cabina. El piloto. No era un temerario, no era un improvisado, no era un aficionado jugando a ser aviador. Era un profesional formado bajo los estándares de la aviación civil, acostumbrado a la presión silenciosa de los vuelos privados y a una responsabilidad que rara vez recibe aplausos. Su nombre no aparecía en carteles, no salía en entrevistas, no tenía seguidores esperando una foto en el aeropuerto, pero en ese momento todas las vidas a bordo dependían de él. Volar para la aviación ejecutiva no se parece a pilotar un avión comercial. En una aerolínea hay equipos completos, supervisión constante, despachos, meteorólogos, controladores, manuales estrictos y una cadena larga de decisiones compartidas. En un vuelo privado, muchas de esas capas desaparecen. El piloto evalúa por sí mismo el clima, revisa el peso, calcula el rendimiento de la pista, observa la temperatura, analiza el combustible, considera la ruta y al mismo tiempo siente un contexto humano alrededor. Un artista con agenda, compromisos que no pueden esperar, una percepción de que el viaje es corto, conocido, rutinario. Todo eso ocurre en minutos dentro de una cabina cerrada. No es solo técnica, es psicología, presión y experiencia acumulada. Desde fuera, cualquiera podría pensar que despegar es un procedimiento mecánico, encender motores, acelerar y volar. Pero dentro de la mente del piloto se desarrolla otra historia. Hay preguntas que no siempre se pronuncian en voz alta. ¿Qué tan diferente es hoy respecto a ayer? ¿Qué margen real tengo? ¿Qué pasaría si algo no sale como siempre? El problema es que cuando un trayecto se repite muchas veces sin consecuencias negativas, el cerebro aprende a relajarse. La atención deja de ser total y se vuelve automática. Ahí nace lo que en aviación se conoce como el peligro silencioso de la rutina operativa. La rutina no grita, no activa alarmas, no parece un error. Es cómoda, ahorra energía mental. Un piloto que ha volado la misma ruta muchas veces empieza a sentir que la conoce, que la domina, que nada lo sorprenderá. Cada aterrizaje exitoso refuerza la idea de que el siguiente también lo será. No es arrogancia, es naturaleza humana. La experiencia construye confianza. Pero esa misma confianza, si no se revisa, puede adormecer las preguntas críticas. Y en la aviación, dejar de preguntar es el primer paso invisible hacia el riesgo. En los vuelos privados este fenómeno se intensifica. No hay largas esperas, no hay burocracia excesiva, no hay decenas de personas verificando cada decisión. El piloto llega, revisa, prepara, despega. Muchas veces en los mismos aeropuertos, con las mismas pistas, con los mismos pasajeros,
con horarios parecidos. El entorno se vuelve familiar. La pista deja de sentirse incierta. El clima se vuelve más o menos conocido. El trayecto deja de verse como desafío y empieza a verse como costumbre. Y cuando algo es costumbre, el cerebro deja de tratarlo como amenaza. El día del vuelo de Jason Jiménez, no había sirenas emocionales sonando en la cabeza del piloto. No hubo una sensación cinematográfica de peligro. Todo parecía una operación más. Se revisó el avión, se organizaron los instrumentos, se planificó la ruta y se asumió el mando con la naturalidad de quien ha repetido ese ritual cientos de veces. No había urgencia visible, no había caos, no había pánico previo. Y precisamente eso es lo que más desconcierta después, que la tragedia no venga precedida por un presentimiento, sino por una sensación de normalidad. Cuando ocurre un accidente, el público suele imaginar grandes errores, decisiones absurdas o comportamientos irresponsables. Pero la mayoría de las veces lo que hay son profesionales competentes enfrentando situaciones que parecen manejables, apoyados en procedimientos que antes funcionaron. El piloto no entra a la cabina pensando en fallar. Entra pensando en cumplir, en llevar a sus pasajeros al destino como tantas veces antes, en hacer su trabajo. Además, existe un factor del que casi no se habla: la presión invisible del contexto humano. Un vuelo privado rara vez es solo un vuelo. Está conectado con conciertos, reuniones, grabaciones, eventos. Hay un destino que debe alcanzarse. Aunque nadie diga nada directamente, el piloto lo percibe. Percibe que hay expectativas, que retrasar no es ideal, que avanzar parece la opción lógica. No es una orden, es una atmósfera. Una sensación de que todo está listo y solo falta despegar. El cerebro humano funciona sumando pequeñas concesiones. El clima no es perfecto, pero tampoco parece prohibitivo. La pista tiene limitaciones, pero ya se usó antes. El trayecto es corto. El avión está en condiciones. Cada elemento por separado parece aceptable. Y cuando se juntan construyen una idea poderosa. Todo está bajo control. Esa idea no nace de la irresponsabilidad. Nace de la experiencia. Aquí es donde la historia deja de ser técnica y se vuelve profundamente humana. El piloto no ve el futuro. Solo gestiona el presente. No sabe cómo terminará el relato. Solo sabe que, hasta ese momento, su carrera está llena de vuelos que salieron bien. Y el cerebro, por supervivencia, confía en lo que ya funcionó. Dentro del avión, mientras tanto, el ambiente suele ser tranquilo. Conversaciones suaves, silencio cómodo. La sensación de que en poco tiempo se llegará al destino. Nadie piensa en titulares. Nadie imagina investigaciones. Nadie percibe que una cadena de decisiones normales se está alineando de una forma distinta. Si alguien hubiera preguntado en ese instante si existía peligro, la respuesta honesta probablemente habría sido no. No porque el riesgo no existiera, sino porque estaba oculto detrás de la familiaridad. Existe un tipo de peligro que no se presenta con dramatismo, que no hace ruido, que no se siente como amenaza. Se construye lentamente con cada vuelo exitoso, con cada aterrizaje suave, con cada despegue sin problemas. Es el peligro de creer que mañana será igual que ayer. Y en sistemas que no toleran errores, como la aviación, esa creencia puede ser letal. Por eso esta historia no trata solo de Jason Jiménez como artista, ni de un accidente como evento aislado. Trata del rol silencioso del piloto, del peso psicológico de la rutina, de la presión invisible del entorno, y de cómo lo normal puede convertirse en el escenario de lo irreversible. Mientras el público más tarde miraría hacia el nombre famoso, en ese momento la verdadera batalla ocurría en la cabina. Una mente entrenada, confiada, acostumbrada a resolver, enfrentándose a una realidad que todavía no mostraba sus cartas. Y aquí es donde empezamos a entender algo incómodo. Las tragedias no siempre nacen del caos.
Muchas veces nacen de la normalidad, de personas que hacen su trabajo creyendo, con lógica y experiencia, que todo saldrá como siempre. Antes de continuar, si este análisis te está aportando una mirada diferente, no olvides dejar tu like, compartirlo con alguien que también siga esta historia, suscribirte al canal, activar las notificaciones y apoyar con Super Thanks si quieres que sigamos profundizando en lo que casi nunca se cuenta. En los comentarios quiero saber qué te sorprende más, el peso de la rutina, la presión invisible o el silencio alrededor del piloto. En la aviación ejecutiva, el piloto no es solo un operador de máquinas, es un analista, un meteorólogo improvisado, un gerente de riesgos y, muchas veces, un mediador silencioso entre la técnica y las expectativas humanas. A diferencia de la aviación comercial, donde existen capas enteras de supervisión, despachos, control de operaciones, centros meteorológicos y equipos que revisan cada paso. El piloto privado suele concentrar casi todas esas funciones en una sola persona. En pocos minutos debe interpretar datos que, en una aerolínea, se analizan entre varias áreas durante horas. No hay un departamento completo detrás del asiento izquierdo. Hay una mente que decide. Antes incluso de tocar el acelerador, el piloto evalúa variables que no se sienten heroicas, pero que definen la supervivencia. Temperatura ambiente, densidad del aire, longitud real de la pista, pendiente, obstáculos cercanos, peso total de la aeronave, distribución de carga, combustible disponible, viento cruzado, humedad, presión atmosférica. Cada cifra parece fría, pero en realidad son límites físicos disfrazados de números. Un pequeño cambio en la temperatura puede significar metros extra que el avión necesita para despegar. Unos kilos de más pueden alterar la capacidad de ascenso. Una pista corta, combinada con calor, reduce el margen de error a casi nada. En vuelos comerciales, muchos de estos cálculos llegan procesados al piloto. En la aviación ejecutiva, gran parte de ese análisis nace directamente en la cabina. Y aquí aparece el primer punto psicológico. Cuando alguien hace lo mismo muchas veces, deja de percibirlo como decisión y empieza a sentirlo como trámite. No se ignora la información, pero se la procesa con la tranquilidad de quien ya ha visto ese escenario antes. Ese es el terreno donde crece la llamada rutina operativa. No es una falla del carácter, es una adaptación mental. El cerebro humano aprende a ahorrar energía. Si una acción se repite sin consecuencias negativas, la convierte en automática. Con el tiempo, el piloto no solo ejecuta procedimientos, también ejecuta expectativas. Espera que el avión responda como siempre, que la pista se comporte como siempre, que el clima se mantenga dentro de lo normal. El problema es que la realidad nunca es exactamente igual dos veces. Imaginemos la mente del piloto minutos antes del despegue. No piensa, voy a arriesgarme. Piensa, esto es manejable. La diferencia es enorme. El riesgo no se percibe como peligro, se percibe como variación aceptable. Y cada vuelo exitoso anterior refuerza esa percepción. La confianza no nace de la imprudencia, nace de la experiencia. Pero la experiencia, sin revisión constante, puede transformarse en una especie de anestesia cognitiva. Aquí entra otro elemento casi invisible: la presión del contexto humano. En un vuelo con un artista como Jason Jiménez, no solo se transportan personas, se transportan agendas, conciertos, compromisos, equipos de trabajo, expectativas de miles de fans. Aunque nadie toque la puerta de la cabina diciendo «tenemos que salir ya», el ambiente lo comunica. Hay una sensación compartida de que el tiempo importa, de que llegar es parte del éxito del día. El piloto lo percibe sin que nadie se lo diga, y esa percepción influye más de lo que parece. La psicología llama a esto presión implícita. No es una orden, es un clima emocional. El piloto no quiere ser el obstáculo.
No quiere ser quien retrasa todo. No quiere parecer exagerado si las condiciones no parecen extremas. Entonces el cerebro empieza a negociar consigo mismo, no con irresponsabilidad, sino con lógica práctica. El clima no es perfecto, pero es aceptable. La pista no es ideal, pero ya se usó. El avión responde bien. El trayecto es corto. La experiencia respalda la decisión. Cada uno de esos argumentos por separado es razonable. El problema aparece cuando se suman. La suma crea una narrativa interna. Todo está dentro de lo normal. Y cuando algo entra en la categoría de normal, deja de activar alarmas emocionales. En ese punto, la seguridad deja de sentirse como un estado que se construye y pasa a sentirse como algo que ya existe. El piloto no piensa en crear margen, piensa en utilizar el margen que cree tener. Y ese margen, muchas veces, es más pequeño de lo que la mente percibe. Después viene el instante crítico. La pista empieza a quedarse atrás. Hasta ese momento siempre existe la opción de detenerse, de replantear, de cancelar. Pero una vez que la potencia aumenta y el avión entra en carrera de despegue, el tiempo cambia de naturaleza. Ya no hay espacio para largas evaluaciones. Hay segundos, hay velocidad, hay física pura. En ese momento, el piloto deja de ser estratega y se convierte en reactor. Su entrenamiento entra en juego. Sus manos se mueven casi sin pensar. Sus ojos saltan entre instrumentos. Su cerebro intenta mantener el control dentro de límites que se estrechan rápidamente. No está pensando en titulares, ni en fama, ni en tragedias. Está pensando en estabilizar, corregir, sostener. Y aquí aparece una verdad incómoda. Incluso el mejor entrenamiento tiene límites. La aviación no perdona combinaciones adversas. Cuando el margen es pequeño, cualquier variación se amplifica. Un poco menos de potencia, un poco más de peso, un poco menos de pista, un poco más de calor. Cada poco se convierte en un enemigo invisible. Por eso los accidentes rara vez nacen del caos, nacen de la normalidad, de decisiones que parecían correctas en el momento, de personas que no se sienten en peligro, sino en control. El piloto no estaba siendo audaz, estaba siendo coherente con lo que su experiencia le decía. Después de la tragedia, la historia cambia de escenario. Ya no estamos en la cabina, estamos en los medios. Y los medios funcionan con otra lógica, la del rostro reconocible. Jason Jiménez se convierte en el centro del relato. Sus canciones, su carrera, su impacto emocional llenan pantallas y titulares. Es natural, el público conecta con lo que conoce. Mientras tanto, el piloto se diluye. Su nombre aparece apenas en un comunicado. No hay reportajes sobre su vida, sus horas de vuelo, sus decisiones pasadas, sus rutinas, su estado mental ese día. Se convierte en una función. El piloto. No en una persona. Esa simplificación crea un vacío, porque los informes técnicos hablan de datos, no de emociones. Dicen temperatura, peso, velocidad, distancia. No dicen cansancio. No dicen presión psicológica. No dicen duda. No dicen confianza acumulada. Y sin esos elementos la historia queda incompleta. El público entonces sabe el final, pero no entiende el camino. Sabe que hubo un accidente, pero no como una secuencia de decisiones normales llevó a un punto sin retorno. La mente humana busca culpables simples, pero la realidad es más compleja. No hay villanos claros. Hay sistemas donde el error humano se mezcla con límites físicos. El piloto no era invisible antes del vuelo, se vuelve invisible después, porque la atención colectiva necesita símbolos, y Jason era un símbolo. El piloto era un trabajador silencioso. Y la tragedia, al pasar por el filtro mediático, se vuelve emocionalmente selectiva. Aquí surge una pregunta profunda para el espectador.
¿Entendemos realmente los accidentes o solo lloramos sus consecuencias? Porque entender implica mirar más allá del nombre famoso y entrar en la zona incómoda donde las decisiones humanas, la rutina y la presión se cruzan. Cuando los reportes dicen falla, muchas veces el público imagina un botón mal presionado, pero la mayoría de las veces la falla es una cadena, percepción, interpretación, contexto, hábito, expectativa, acción. Todo ocurre antes de que nadie pueda gritar peligro. El silencio que queda después no es solo el del impacto, es el de las explicaciones que nunca llegan completas. Las autoridades escriben para otros técnicos, no para la gente. Los medios escriben para la emoción, no para la comprensión. Y entre ambos queda un espacio donde la figura del piloto se pierde. Por eso esta historia no intenta señalar a nadie, sino ampliar la mirada, mostrar que detrás del nombre, Jason Jiménez, había otro ser humano tomando decisiones en segundos, apoyado en años de experiencia, atrapado entre la técnica y las expectativas, operando en un entorno donde lo normal puede volverse fatal. El accidente no fue una locura repentina, fue el resultado de una secuencia silenciosa, rutina, confianza, contexto, margen reducido, y un sistema que no concede segundas oportunidades, y esa es quizá la parte más inquietante. Cualquiera que repita algo muchas veces puede dejar de verlo como riesgo. Así, el vuelo no se rompe en un solo instante. Se construye poco a poco hacia un punto donde ya no hay regreso. Y cuando ese punto llega, todo lo que queda son segundos, reflejos y límites físicos que no negocian. En el próximo tramo de esta historia, la mirada se vuelve todavía más humana. ¿Qué ocurre dentro de la cabina cuando el tiempo se comprime? ¿Cómo la mente reacciona bajo presión extrema y por qué? Incluso con entrenamiento, hay momentos en que el cielo no concede margen. Hay un instante en toda operación aérea en el que el tiempo deja de sentirse continuo y empieza a comprimirse. Hasta ese punto todo es posibilidad. Esperar, revisar, cancelar, ajustar. Pero una vez que la potencia está aplicada y la pista comienza a desaparecer bajo las ruedas, la realidad se transforma. Ya no existen minutos, existen segundos. Y esos segundos pesan más que cualquier hora anterior. Dentro de la cabina, el piloto entra en un estado mental distinto. La mente abandona el análisis amplio y se concentra en la supervivencia operativa. Los movimientos se vuelven precisos, casi automáticos. La vista ya no observa, escanea. El oído ya no escucha, detecta. Cada vibración del fuselaje, cada variación del sonido del motor, cada número que parpadea en el panel, adquiere un significado inmediato. Para quien nunca ha estado allí, puede parecer exagerado. Pero la cabina no es un lugar neutro cuando algo empieza a desviarse de lo esperado. Es un espacio reducido donde la información llega al mismo tiempo que la urgencia. El piloto no solo interpreta datos, también interpreta sensaciones. La aceleración que no es exactamente como siempre. El ascenso que tarda unas fracciones más. El ángulo que exige más corrección de lo habitual. Nada de eso es todavía una alarma. Pero todo es una señal. En esos momentos la mente humana trabaja de una forma particular. No piensa en causas finales, piensa en estabilidad. No se pregunta por qué está pasando, sino cómo lo mantengo controlado. El entrenamiento existe para eso. Para que cuando la razón no tenga tiempo, los reflejos ocupen su lugar. El problema es que el entrenamiento no elimina la física. Solo ayuda a convivir con ella. Cuando el margen es amplio, los reflejos ganan. Cuando el margen es estrecho, la realidad impone límites imposibles de negociar. En la carrera de despegue, cada metro cuenta. Si el avión no alcanza el rendimiento esperado, el espacio para corregir se reduce como un reloj que corre hacia atrás. El piloto siente esa reducción aunque no la piense en palabras. La siente en la presión de los mandos, en la respuesta de la aeronave, en el tiempo que tarda en estabilizarse.
Aquí aparece una paradoja brutal. Cuanto más entrenado está alguien, más rápido actúa, pero también más rápido consume el margen disponible. No porque se equivoque, sino porque cada acción ocurre en un entorno que ya no permite pausas. Imaginemos ese interior, el ruido constante de los motores, los instrumentos brillando con números que cambian sin esperar permiso. El cuerpo tensándose para sostener una máquina que pesa toneladas pero obedece a centímetros de movimiento. El piloto no ve titulares futuros, ve velocidad, ángulo, potencia, horizonte. Y sin embargo, incluso en ese estado, la mente sigue siendo humana. No es un computador. Está influida por lo que esperaba que ocurriera. Si durante años el avión respondió de cierta manera, el cerebro tiende a anticipar esa respuesta. Cuando la respuesta es distinta, se produce un pequeño retraso cognitivo, no un error, sino una sorpresa microscópica que consume tiempo. Ese retraso no se mide en minutos, se mide en latidos, pero en el aire. Un latido puede ser decisivo. Por eso muchos accidentes no son producto de una sola falla, sino de una secuencia de microdesajustes. Un ascenso apenas más lento, una corrección apenas más fuerte, una potencia que no entrega exactamente lo que se espera, una pista que ya no existe debajo. Todo ocurre tan rápido que después es imposible separar cada segundo con claridad emocional. Desde afuera, la gente imagina escenas dramáticas, gritos, caos. En realidad, dentro de la cabina suele haber silencio concentrado. No es un silencio tranquilo. Es un silencio tenso. El piloto no entra en pánico, entra en enfoque absoluto. Su mundo se reduce a mantener la aeronave dentro de parámetros que se estrechan. Aquí se rompe definitivamente la ilusión de la rutina. Todo lo que antes era automático desaparece. Ya no existe como siempre. Solo existe ahora. El cuerpo recuerda lo entrenado, pero la situación exige más de lo que la costumbre había preparado. El piloto no piensa en rendirse, piensa en sostener. Cada músculo, cada decisión, cada ajuste busca ganar tiempo, altura, estabilidad. Pero la aviación no negocia con la voluntad. Negocia con números, energía, distancia y gravedad. Y la gravedad siempre cobra su parte. Cuando el margen se vuelve casi nulo, el piloto entra en una lucha contra límites invisibles, no contra el avión, sino contra lo que el avión ya no puede dar. No es una batalla emocional, es una ecuación física que se resuelve en tiempo real. En ese punto, la diferencia entre éxito y desastre ya no depende solo del piloto, depende de cuánto margen quedó antes de llegar allí. Y ese margen se había estado gastando desde mucho antes, incluso cuando todo parecía normal. Por eso es tan difícil explicar después lo que ocurrió, porque lo decisivo no siempre pasa en el último segundo, sino en todos los segundos previos que nadie percibió como críticos. Mientras eso ocurre en el aire, abajo el mundo sigue intacto. Nadie sabe que el tiempo se ha comprimido en una cabina. Nadie siente la tensión que no se ve. La gente camina. Los teléfonos siguen sonando. Los fans esperan noticias. La vida continúa. Y luego de pronto todo cambia. Cuando la información llega al público, llega simplificada. Accidente, impacto, víctimas. Los titulares no pueden contar microsegundos, cuentan hechos. No pueden narrar sensaciones, narran resultados. Ahí empieza otra forma de silencio. El silencio de lo que no cabe en un comunicado. Porque un reporte puede decir velocidad, altitud, trayectoria. Pero no puede decir qué sintió un piloto cuando notó que el avión no respondía como siempre. No puede describir el peso psicológico de intentar controlar algo que ya no concede margen. Después, la atención se reorganiza alrededor del nombre conocido. Jason Jiménez. Su rostro llena pantallas. Sus canciones vuelven a sonar. Sus entrevistas se comparten. El público busca consuelo en lo que ya conocía. Y mientras tanto, el piloto queda reducido a una línea.
No a una historia, no a una mente bajo presión, solo a una función técnica. Pero ahí hay una pérdida de comprensión enorme, porque sin entender al piloto, no se entiende el accidente. No se entiende cómo la normalidad se transforma en límite. No se entiende cómo alguien capacitado puede encontrarse en un punto donde ya no existen buenas opciones. El piloto no era un actor secundario del drama, era el centro operativo. Pero el centro emocional del público es otro. Y esa diferencia crea un vacío narrativo. Se llora el resultado, pero no se entiende el proceso. Los informes oficiales hablan de lo que pasó, no de cómo se vivió. Y entre esas dos cosas hay un océano. En ese océano viven la presión, la rutina, la confianza, la sorpresa, el esfuerzo final. Por eso muchas veces las teorías se multiplican. La gente quiere llenar el vacío con explicaciones simples, pero la realidad es menos cinematográfica y más inquietante. No hubo un instante de locura. Hubo una secuencia humana dentro de un sistema que no perdona desvíos pequeños. El piloto no estaba jugando, estaba trabajando. No estaba improvisando, estaba aplicando lo que sabía en un contexto que se cerraba demasiado rápido. Y ahí aparece la idea más dura de aceptar. Hay situaciones donde incluso haciendo lo correcto según la experiencia, el resultado puede ser irreversible. La tragedia no nace cuando el avión pierde control. Nace cuando el margen desaparece sin que nadie lo note a tiempo. Jason Jiménez se convierte en memoria pública. El piloto en silencio institucional. Dos destinos unidos por segundos que nadie puede volver a vivir desde dentro. La cabina queda vacía, pero las preguntas permanecen. No preguntas de culpables, sino de comprensión. Cómo la rutina se rompe. Cómo la mente reacciona, cómo la física impone su ley cuando ya no hay espacio para decidir. Y tal vez lo más inquietante no es lo que pasó, sino lo que enseña. Que la seguridad no se pierde de golpe. Se desgasta poco a poco. Vuelo tras vuelo. Decisión tras decisión. Hasta que un día el cielo ya no concede margen para corregir. Cuando el ruido mediático se apaga y las imágenes dejan de repetirse, queda algo más difícil de procesar. El significado real de lo ocurrido, no solo lo que pasó, sino lo que nos obliga a mirar. Porque esta historia no es únicamente la de Jason Jiménez, ni tampoco la de un accidente aéreo. Es la historia de cómo la normalidad, cuando se repite demasiadas veces sin ser cuestionada, puede transformarse en fragilidad. Durante todo este recorrido, hemos visto que el piloto no era un temerario ni un improvisado. Era un profesional formado para convivir con presión, con responsabilidad y con decisiones que se toman en segundos. En la aviación ejecutiva no existe la red de seguridad amplia de la aviación comercial. No hay un ejército de despachadores, meteorólogos y supervisores revisando cada detalle. El piloto debe convertirse en todo eso al mismo tiempo. Analista del clima, ingeniero del peso, lector de la pista, intérprete del factor humano. Cada vuelo privado es una negociación silenciosa entre lo que es posible, lo que es conveniente y lo que es esperado. Y ahí aparece una fuerza invisible, la expectativa. El artista tiene compromisos, el equipo tiene horarios, el entorno empuja suavemente hacia adelante. Nadie ordena despegar, pero todo sugiere que hacerlo es lo normal. El problema es que la normalidad no siempre es segura. La repetición exitosa crea confianza, y la confianza, cuando no se revisa, se convierte en automatismo. El cerebro empieza a tratar el riesgo como si fuera paisaje. No desaparece, pero deja de sentirse. Así se construye la cadena. Una evaluación rápida. Un margen que parece suficiente, una condición que no alarma, otra que se parece a la de ayer, una pista conocida, un avión que siempre respondió bien. Nada es grave por separado, todo es peligroso cuando se suma. El accidente no nace en el impacto, nace en la suma de decisiones razonables dentro de un sistema que no perdona desviaciones pequeñas. Y eso es lo más inquietante. No fue una locura.
Fue una lógica cotidiana llevada a un punto donde ya no había espacio para corregir. Cuando el avión dejó la pista, el piloto ya no elegía, solo ejecutaba lo que quedaba posible. Su mundo se redujo a segundos, a ángulos, a potencia, a mantener estable algo que la física empezaba a reclamar. No luchaba contra el miedo, luchaba contra límites invisibles. Y mientras tanto, afuera, el mundo solo ve el resultado. Después de la tragedia, la atención se volcó casi por completo sobre Jason Jiménez. Su nombre era conocido, su historia emocionaba, su ausencia dolía. Es comprensible. Pero en ese foco se perdió algo esencial. El proceso humano que ocurrió antes del titular. El piloto quedó convertido en una nota técnica. Pero no era una nota. Era una mente bajo presión. Una persona cargando expectativas ajenas y propias. Una cadena de hábitos que funcionaron muchas veces hasta que un día dejaron de hacerlo. Cuando reducimos una tragedia a cifras y nombres famosos, perdemos la oportunidad de entenderla. Y sin entenderla, la repetimos. Por eso esta historia no busca culpables simples. Busca conciencia. Busca que entendamos que la seguridad no se rompe de golpe, se erosiona. Que el peligro no siempre grita. A veces susurra. Que la experiencia no solo protege, también puede adormecer. Mirar más allá del nombre famoso es mirar el sistema completo, la rutina, la presión, la confianza, el silencio previo al error, los segundos donde ya no se decide, solo se sobrevive. Jason Jiménez representa la memoria visible. El piloto representa la parte invisible del vuelo. Y solo cuando entendemos a ambos, empezamos a entender realmente lo que pasó. Esta no es solo una historia del cielo, es una historia humana, de cómo incluso haciendo lo que parece correcto, un contexto puede cerrarse hasta no dejar salida, de cómo la tragedia no siempre llega con caos, sino con normalidad. Y ahora la pregunta queda para ustedes. ¿Cuántas veces en nuestra propia vida seguimos adelante solo porque siempre lo hicimos así? ¿Cuántas señales pequeñas ignoramos porque no parecen peligrosas? ¿Cuántas decisiones normales sumadas pueden llevarnos a un punto sin retorno? Si este análisis te hizo pensar, te invito a apoyar el canal. Dale like, comparte este video con quienes disfrutan las historias profundas detrás de los titulares. Y sobre todo suscríbete para no perderte los próximos contenidos. Activa la campanita para recibir notificaciones cuando publiquemos nuevas investigaciones. También puedes apoyar directamente con el botón de Super Thanks para que sigamos produciendo análisis largos, detallados y con respeto por las personas detrás de cada noticia. Déjame en los comentarios tu opinión. ¿Crees que los accidentes nacen del error o de la rutina? ¿Del individuo o del sistema? Me encantará leer tus ideas y debatirlas con la comunidad. Gracias por acompañarme hasta el final. Aquí no solo contamos lo que pasó, sino por qué pasó. Y mientras exista una historia detrás del silencio, este canal seguirá buscándola.